Nosotras... Ay, nosotras vamos a continuar, ¿eh? Ay, qué bonito. ¿Qué te pasa? Nada, pues que es que me ha llegado el recibo de la comunidad de este mes de junio. Ay, hija, creí que te había escrito Brad Pitt o algo. Y ese arrobo, ese ensimismamiento feliz por tener que pagar una cuota, ¿a qué se debe? A ver, Alba, pues que yo soy una persona muy cívica y ya está. A ver, déjame ver a cuánto asciende vivir en tu comunidad. Santísima Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid, ¿pero cómo ha subido todo? Ya, bueno, es verdad. Es cierto que la reforma del tejado yo creo que la vamos a tener que dejar para la década que viene. Pero a ver, que tampoco nos entra tanta agua, que solo es cuando hay tormentas fuertes. Ya. Es cierto que ahora mismo lo tengo todo lleno de cubos. No, claro. Pero ay... ¿Y esa felicidad, María? No la entiendo. Bueno, pues a ver, es que me están viniendo a la memoria recuerdos de la infancia. Ay, cuando pagábamos en pesetas y un café valía 10 duros. Ay, tiempos. No. Valladolid, 1994. Una pequeña comunidad de vecinos formada por 12 viviendas. El primero B, que por segunda vez asume la presidencia del bloque, y su pequeña hija, que ya es lo suficiente mayor como para el día 2 de cada mes ir a cobrar el recibo de la comunidad. ¡Din don! ¿Quién es? Soy María, la del primero B. Que de parte de mi padre, el recibo de la comunidad... Oh. ¡Qué bonita estampa, eh! Lo mismo mandaban al portero que a la hija del presidente. ¿Sí? ¿Tú no te acuerdas de esos bellos momentos? No, o sea, sí, en mi comunidad también pasaba, pero yo nunca fui porque como tengo un hermano... Ah, claro, es que es verdad, es que el padre de familia siempre era el presidente de la comunidad y si tenías un hermano, pues era él el que se encargaba en ir a cobrar. Así que ojito con idealizar el pasado, ¿eh? Que algunas de las cosas que parecen tan normales, si las pensamos dos veces, igual no... Pero vamos a ver, no me digan que no, ¿eh? Porque a ese chaval... Todo el mundo le pagaba el recibo de la comunidad, ¿eh? ¿Quién le decía que no? Y es que ahora los vecinos ni siquiera se conocen. Ya, es que 7 de cada 12 viviendas del bloque pues son pisos turísticos. Ya, o puedes domiciliar ahí esta cuota, estos cobros en una cuota, en una... ¿La cuenta? En la cuenta, eso. Sí, también eso. Vamos, que hemos perdido el factor chantaje emocional que te hacía la mirada de un niño que va al colegio con tus propios hijos. Pero vamos a ver, María, algo podrá hacer la ley ante los cambios bruscos que nos da la vida, ¿no? Pues claro que sí, Alba, pues claro que sí. Y de ello nos van a hablar inmediatamente en la ponencia jurídica. Para ello la va a moderar don Jesús Moral Antón, asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Valladolid, al que ahora daremos la bienvenida. Buenos días a todas y a todos. En principio, agradeceros vuestra asistencia a estas ponencias jurídicas que, como sabéis, es un clásico en los encuentros de administradores de fincas a nivel nacional. Hoy vamos a tratar dos temas de actualidad, incluso me atrevería a decir de rabiosa actualidad. Temas de la ocupación, el primero de ellos, la ocupación ilegal de los inmuebles y, en segundo lugar, la última modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que ha tenido lugar en junio del año 2022. Para ello, contamos hoy con dos conferenciantes habituales en temas jurídicos de actualidad. Don Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y don Javier Carranza Cantera, magistrado de la Audiencia de Valladolid, Audiencia Provincial de Valladolid y presidente de la misma. Son temas que realmente están de boga, están en la actualidad y respecto de la primera ponencia, lo que es la ocupación ilegal de las viviendas, es una ponencia, es un fenómeno el de la ocupación ilegal que realmente se está incrementando de una forma, digamos, habitual y además genera una gran preocupación. Lo estamos viendo en los medios de comunicación que diariamente tenemos estas incidencias. Ello está generando una alarma social, pero no solamente una alarma social, sino está generando un conflicto de convivencia. Un conflicto de convivencia en aquellas comunidades en las cuales los vecinos tienen, digamos, ese conflicto con esas personas que ocupan esas viviendas de forma ilegal. Ello ha generado un problema social y político en este país.
Y para hablar de este problema tenemos hoy con nosotros al magistrado don Vicente Magro Servet, quien nos va a hablar de esta ponencia, de este tema, y a quien damos, digamos, la palabra sin más preámbulos. Don Vicente Magro Servet. Buenos días. Hace unos meses recibo una llamada de mi buen amigo Salvador. Vicente, tenemos el encuentro en Valladolid, que si puedes venir. Yo generalmente estoy diciendo últimamente que no, por el trabajo, pero me llama Salvador, me llama para vosotros, el no lo cambié por un sí, no puedo faltar. Y te agradezco, Salvador, la llamada, porque sabéis el cariño que os tengo. Sé que es un cariño mutuo y sobre todo por los años que llevamos ya metidos en este tema. En un camino largo, a veces tortuoso, a veces menos tortuoso, y sobre todo desde que hace, yo creo que fueron 29, 30 años que me llamó un día Manuel Roberto Enguídanos. Qué gran persona. Que nos estará escuchando, estará sentado por allí, en algún sitio, que está su hija por aquí, que la ha visto antes, y me dijo: oye, Vicente, he visto un artículo tuyo publicado en el diario La Ley sobre la reclamación de gastos de comunidad y la creación de un título ejecutivo con el certificado de deuda del administrador. Me parece original, así fue. ¿Nos puedes dar una conferencia en Málaga? Yo no lo conocía, os conocía a vosotros, evidentemente, como colectivo, pero no tenía la relación que tengo ahora. Y ahí empezó todo, hasta la fecha. Para mí sois un colectivo de admirar, y eso sabéis que lo digo y que lo siento. 600 personas en un congreso. Mira que he ido a congresos, he estado en muchos sitios y, desde luego, la capacidad de movilidad, de movimiento que tenéis, de agruparos todos, de estar en una piña, porque al final, lo que vosotros... Voy a dar la conferencia, ¿eh? No creáis que voy a estar aquí media hora pasando esto. Otro lo haría, otros los he visto hacerlo, ¿eh? Te lo comentaba ayer a mi compañero. Y desde luego, y sobre todo, pues avanzando, porque yo siempre os he comentado que vosotros, cuando pedís algo, no lo pedís para vosotros como colectivo, lo pedís para la sociedad, para que vuestras comunidades, que es el 90% de las viviendas de los ciudadanos, estén mejor administradas. Y cuando habéis ido a hacer gestiones como Consejo General, Pablo, todos los que habéis estado en el Consejo General, Salvador, habéis ido al Ministerio a pedir, no habéis pedido para vosotros, habéis pedido para los ciudadanos, porque ese es el fin social que vosotros desarrolláis como administradores de fincas colegiados. Os tengo que reconocer la admiración por haber sido incluidos ahora en el texto de la Ley de Vivienda, pero espero que en la próxima legislatura haya dos cosas muy importantes que se tienen que hacer. Una, que de una vez por todas se haga una ley de propiedad horizontal, como habéis trabajado y tenéis en el texto del Congreso de Sevilla hecha ya una ley de propiedad horizontal. No es tan difícil, y que nos dejemos de parches y de modificaciones puntuales, como va a desarrollar mi compañero en la siguiente exposición, porque al final se hacen modificaciones pero quedan ahí. Y la segunda es que también, de una vez por todas, se reconozca la colegiación obligatoria. Y además, que nos dejemos de que todo el mundo es capaz de hacer de todo. No, la gestión de una administración de fincas solo la pueden hacer personas que estén formadas. Esto está pasando ahora mismo con el tema del cumplimiento normativo, en el que estamos reclamando que se haga un registro público de expertos en compliance, por ejemplo, y que esté oficializado en el Ministerio, para que ahí se inscriban los que están formados, como los mediadores. Y con vosotros pasa lo mismo. No es posible que la prestación de un servicio, que es cuasi público, como es la administración de la finca, se pueda hacer por quien quiera. Yo he leído la disposición adicional sexta de la Ley de Vivienda. Está fenomenal. Os han metido en el Consejo Asesor en el artículo 26. Pero esa disposición adicional se queda corta, se queda coja, porque ahí tenían que haberse puesto y haberse reconocido la colegiación obligatoria. No sé si voy a disponer del mando para hacer el pase de las diapositivas, porque no me las han subido. Estoy toreando a puerta gallola.
Ese es el mando. Lo que pasa es que no está... Y si está puesta la presentación, aquí está, perfecto. Dicho esto, que lo quería decir, porque es fundamental que se reconozca de una vez la colegiación obligatoria y que se haga la ley de propiedad horizontal, porque esto sería mejor para todos y daría muchísima seguridad jurídica. ¿Tengo 30 minutos? ¿30 minutos? ¿Lo que haga falta? Sí. Bien, este es un tema que este sí que es de Champions League. Este es un tema, la ocupación de vivienda, y una cuestión que os traigo por si os pasa, porque vosotros al final sois asesores técnico-jurídicos de vuestros clientes, que son los miembros de una comunidad de propietarios. Hay cosas, y lo digo con pena, pero hay cosas que le tienen que pasar a la gente para darse cuenta de la gravedad de este tipo de hechos. Las cifras: 46 ocupaciones diarias en este país. Cataluña y Madrid se llevan la palma. 46 ocupaciones diarias. Hoy en día la gente está saliendo de viaje, se va de vacaciones y está con el miedo en el cuerpo de si cuando vuelva la casa se la han ocupado. Y lo que quieren es recuperar la vivienda cuanto antes. Os voy a hablar del tema de las referencias que hay en la ley de vivienda y de un fenómeno que está ocurriendo en la actualidad, que es el fenómeno de la inquiocupación. Y una propuesta que yo hice recientemente en un artículo doctrinal publicado en el de la ley sobre respuesta que se puede dar a la inquiocupación. Ya lo adelanto, la inquiocupación es un fenómeno que se está produciendo ahora, que es persona que realiza un contrato de arrendamiento, paga la fianza, el primer mes de renta y ya el segundo ya deja de pagarlo. ¿Qué está ocurriendo con esto? Bueno, pues que obtiene un título posesorio, que es el contrato de arrendamiento. No es un ocupa, pero claro, se le ha denominado como inquiocupa en razón a que lo que está cometiendo, desde mi punto de vista, y así lo expresé en un artículo doctrinal, es que es un delito de estafa del 248 del Código Penal. ¿Por qué? Lo veremos luego. Porque existe un dolo coetáneo a la firma del contrato, de firmar el contrato de arrendamiento a sabiendas de que va a dejar de pagar al segundo mes. ¿Qué consigues con esto? Todo el proceso de ralentización de la devolución posesoria introducido en la Ley de Vivienda con el tema de la vulnerabilidad, que, como sabéis, exige una tramitación complicada por el tema de vulnerabilidad que va a retrasar de forma exponencial la devolución posesoria a las personas que sean arrendadoras que vean incumplidos los contratos de arrendamiento, como estamos viendo. En Alemania, por ejemplo, es que te devuelven la posesión en 24 horas. En 24 horas. Y está regulado de forma ágil la devolución posesoria en 24 horas. Incluso con intervención policial. Han ocupado la casa, tiene usted título posesorio, no lo tengo claro. Con la inquiocupación, el problema que nos encontramos es que no te puedes ir a una denuncia de allanamiento de morada del 202 porque tienes título posesorio. No está mal pensado. Hago un contrato, pago la fianza, primer mes y dejo de pagar. Y ahora me mete usted una demanda, si es gran tenedor, acredite usted extrajudicialmente, yo no he visto esto en mi vida, la vulnerabilidad. Toda la vida del señor ha sido que la vulnerabilidad la alega y la prueba el demandado que opone la existencia de una vulnerabilidad en base a que me busquen un relojamiento. No, ahora el gran tenedor tiene que irse a acreditar la vulnerabilidad extrajudicialmente en un procedimiento previo a la presentación de la demanda, porque si no, el letrado de la Administración de Justicia no te va a admitir la demanda, te va a dictar resolución de inadmisión de la demanda. Y si no eres gran tenedor, en cualquier caso, todo el procedimiento de acreditación de la vulnerabilidad, con lagunas en la ley que yo comentaré el próximo viernes en un curso al que me ha invitado Enrique Vendrell en Aula Colegial, que el próximo viernes estaré también con vosotros y vosotras en esta jornada para explicar todo esto. Pero dejo estas pinceladas aquí encima, porque evidentemente, claro, en el fenómeno de la inquiocupación, el inquiocupa va a obligarte a irte a una demanda de desahucio. O podría irse a una acción penal de estafa del 248, porque eso lleva una petición de medida cautelar de expulsión del inmueble inmediata, vía artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que eso no lo tienes en la tramitación del desahucio por falta de pago del 439 si eres gran tenedor o del 441 si no eres gran tenedor. No lo tienes y además tienes metido el tema por calzador de la vulnerabilidad, que eso retrasará, pues os lo digo ahora mismo, entre 1 año y medio y 2 años, la devolución posesoria, teniendo en cuenta además si la Administración ha encontrado inmuebles para realojar
a la persona que ha ocupado el inmueble. Es decir, un auténtico drama para el propietario de un inmueble, porque al final la función social de la propiedad, quien la está cumpliendo es el propietario, que está con su inmueble, al que tiene que pagar sus gastos de comunidad, al que tiene que pagar la luz encima del agua si lo sigues teniendo en tu domiciliación bancaria, que tienes que pagar a lo mejor la hipoteca. Pues mira, una de las cosas que me ha gustado de esta regulación es que dicen, no, además el actor también puede acreditar la vulnerabilidad. Punto. Pero tampoco nos dicen nada en la ley si el actor es vulnerable. ¿Qué pasa? No, punto y final. Claro, porque si el actor es vulnerable, es que no puede ser vulnerable el arrendador. Es que al final nos creemos que los que tienen pisos son personas que tienen dinero y, en consecuencia, tienen que tener en su servidumbre o hipoteca el aguante del realojamiento hasta que la Administración realoja a estas personas. Evidentemente que tenemos que proteger al vulnerable, pero yo creo que los propietarios de viviendas no son los que tienen que realizar la función social de la propiedad que establece la ley en el artículo 3. Tiene que ser la Administración pública. No hagamos un cambio de cromo respecto a quien ejerce la función social de la propiedad, que no son los propietarios de viviendas, sino que es la Administración pública, como vemos. Con lo cual, pues nos encontramos, claro, al propietario lo que le interesa es la cautelar. De ahí el peligro de la inquiocupación. La inquiocupación no te puede llevar a una demanda de desahucio con todo un procedimiento ralentizado para buscar la vulnerabilidad y si no es vulnerable. Al propietario lo que le interesa es la cautelar. Por eso, si nos movemos en vía de ocupación, en vía penal, la vía penal es muy eficaz, porque hoy en día puedes presentar medida cautelar vía artículo 13 de la ley CRIM y, en consecuencia, conseguir la expulsión. Yo estoy recomendando en temas de ocupación que cuando, por ejemplo, vuelves de 3 días y te encuentras tu morada que vamos a ver, yo esta documentación se la he dado a la organización para que la tengáis. Son 81 diapositivas, no voy a darlas todas, pero no os preocupéis que vais a tener todo, con sentencias, con comentarios, con referencias de la documentación que he preparado para que la tengáis todos los inscritos a este congreso. Pero claro, lo que le interesa al propietario es recuperar cuanto antes la vivienda. No puedes estar esperando a que tu casa, porque morada, hemos dicho en varias sentencias del Tribunal Supremo, de la que he sido ponente en varias, que morada no solamente es la casa donde vives. Tu morada puedes tener 2, 3, 4 moradas. Mientras tengas el piso amueblado y los servicios dados de alta, esa es tu morada. Y si te ocupan tu tercera morada, es allanamiento de morada. Y puedes pedir al juez, vía artículo 13, la expulsión inmediata. Ha sido una pena que al disolverse las cámaras se haya quedado en el tintero, y lo sabe bien Enrique, que estuvisteis ahí en Cataluña trabajando con el decano del Colegio de Abogados, con María Pastor, decana de Mataró, para que introdujeran ese 544 sexies que yo propuse en un artículo doctrinal y lo habían metido, pero en la ley de eficiencia procesal, pero al disolverse las cámaras no se va a aprobar. Hubiera sido muy bueno que ese 544 sexies nos diera a los jueces de instrucción posibilidad de expulsión inmediata. Yo estoy recomendando que cuando se produce el fenómeno de la ocupación, la denuncia tiene que ir directa al juez de guardia y en el otro sí de la denuncia pedir que sea el juez de guardia el que acuerde la inmediata expulsión si se trata de morada, no el juez de instrucción al que le toque por turno de reparto, porque si no, el juez de guardia lo admite y lo pasa luego al juez que le toque en turno de reparto, y eso retrasa la expulsión. El propietario que llega al juzgado y dice, me han ocupado mi morada, quiere que mañana el juez dicte un auto de expulsión, y eso lo tiene y lo puede hacer perfectamente el juzgador. Con lo cual, consejo, en el otro sí de la denuncia, solicitar que sea el juez de guardia el que acuerde la inmediata expulsión, porque es morada. Lo acredito con los documentos que pueda disponer en ese momento, que los puedo tener por recibos que tenga en la app, por ejemplo, del móvil, para conseguir en este caso la inmediata expulsión. No es posible que una persona que es propietaria de una vivienda, que le han entrado en la casa ilegalmente, tenga que ser la que esté esperando la tramitación de un procedimiento judicial para conseguir la recuperación, en este caso, de la vivienda. Y hemos dicho que el arrendador no es la administración pública. El propietario no es la administración pública. Tanto en la ley de vivienda como en cualquier legislación, lo que se dice es que la administración pública es la responsable para proveer de vivienda a quien no la tiene. Claro que existe un derecho constitucional a la vivienda, pero no a costa de los propietarios. Porque si no, al final se desincentiva la inversión en vivienda, es decir, la compra de vivienda se desincentiva. Tenemos que dar instrumentos eficaces para que las personas que sean desposeídas de sus inmuebles lo recuperen en 24, 48, 72 horas. No es posible la espera en la devolución posesoria y, además, no tiene nada que ver
la posibilidad del realojo o no de la Administración al ocupa en otra vivienda. Son compartimentos diferentes. No podemos mezclar, porque si no, al final, es lo que he dicho antes, la función social de la propiedad la están cumpliendo los ciudadanos que tienen viviendas que en este caso son ocupadas, como estamos viendo. Fijar, yo os he traído un ejemplo que es clarividente, el caso de la sustracción de un vehículo de motor. Os pongo el caso de una persona que le sustraen el vehículo de motor, la policía lo encuentra. ¿Os imagináis que el autor de la sustracción le diga a la policía: perfecto, soy yo el que ha sustraído el vehículo de motor, pero pido que me quede el vehículo hasta la firmeza de la sentencia cuando se juzgue la sustracción del vehículo de motor? Es lo mismo. ¿Podéis pensar que el autor de la sustracción del vehículo de motor va a mantener la posesión del vehículo que ha sustraído hasta que la sentencia se firme? Le quitan el coche, lo detienen, lo llevan a comisaría, lo ponen a disposición del juez de guardia y el coche se lo devuelven al propietario del vehículo. No, aquí no. Aquí, como entren en tu casa, espérate, a ver si lo realojamos, hay que pedir medida cautelar, ya veremos el procedimiento, pero mientras tanto la cautelar no se adopta. El mundo al revés. Entonces, es que sería exactamente lo mismo que tu coche sustraído se lo quedara el autor de la sustracción y tuvieras que estar esperando a la sentencia para que te devuelvan, en este caso, el vehículo. La exposición de motivos de la Ley de Vivienda hace referencia a una cuestión que a mí me sorprendió cuando la leí, y es que se está en contra de lo que se denominan desalojos forzosos arbitrarios. Los desalojos forzosos arbitrarios no existen. Si un juez ordena la expulsión de un ocupa en una vivienda, es un desalojo no arbitrario. Y, bueno, forzoso, claro, porque han cometido un delito, han entrado en una casa que es tuya y te la tienen que devolver. Es que, además, es que esto lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ha dicho que no pueden retrasarse la devolución, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo han dicho en 2 sentencias. En un caso de Italia, no es posible la demora en la devolución posesoria de los inmuebles que han sido objeto de una ocupación. Y tampoco en un desahucio por falta de pago. No es posible los retrasos en esta cuestión. Con lo cual, al final, la política social de la vivienda no pueden cumplirla, en este caso, los propietarios, sino que la tiene que cumplir, en este caso, la Administración. Fijaos que es curiosa esta disposición adicional 7ª, que habla, a mí me ha sorprendido esta referencia, dice: en los casos en que se dicte una medida cautelar del 245.2, lo ha dicho antes el consejero, este es el supuesto de usurpación de inmueble, no es de morada, de casa que tengo vacía, que la he heredado, la he comprado, la tengo vacía, no la tengo en alquiler ni nada, pero en el caso de que nos ocupen esta casa, y dice, si se adoptan medidas cautelares, habrá que, este apartado es muy importante, habrá que estar a la espera de si son dependientes o no los que han ocupado la vivienda, y en ese caso se dará traslado a la Administración Pública para ver si encuentra un realojo. Punto en esta disposición adicional 7ª. Esto es muy importante. ¿Por qué? Primero, porque no dicen nada del allanamiento de morada. Primera consecuencia, si no dicen nada del allanamiento de morada en la disposición adicional 7ª, están diciendo, se pueden adoptar medidas cautelares en allanamientos de morada del 202, cualquier morada que tengamos, y no se valoraría la dependencia o vulnerabilidad del ocupa, porque como solo están diciendo que en los casos del 245.2, es decir, usurpación de vivienda, que no es mi morada. Y en el caso de que ahí se adopten cautelares, habrá que tener en cuenta el valor de la dependencia o vulnerabilidad del ocupa. Con lo cual, en su contrario, en los allanamientos de morada no se dice expresamente nada y, en consecuencia, se podrán adoptar perfectamente medidas cautelares sin tener en cuenta el concepto dependiente o el concepto vulnerabilidad. Pero incluso aquí, como tampoco se dice que la Administración Pública deberá estar a la espera del realojo del ocupa en los casos de usurpación de bien inmueble, ¿qué consecuencia jurídica lleva esto? Pues que hay que expulsarlo sin que la Administración localice un realojo. Interpretación de la literalidad de la disposición adicional 7ª, es decir, simplemente habla de traslado. Esto es muy importante. Por lo cual, damos traslado a la Administración Pública, oiga, aquí tiene usted este marrón, búsquele, pero, y el juez de guardia, cautelar, devolución posesoria del inmueble. Lo ha dicho, es que lo dice la disposición adicional. Ya, a senso contrario, en los casos de allanamiento de morada, nada, cautelar, y es que a senso contrario, sin
Lo que pasa es que el juez de instrucción lo normal es que le dé traslado a la Administración diciendo que sepa usted que el día 15 de junio del 2023 he dictado un auto para expulsión y lanzamiento de estas personas que han ocupado una vivienda con allanamiento de morada. Esa es la interpretación de esta disposición adicional séptima que tenéis aquí en esta referencia. Con lo cual, en los casos de allanamiento de morada, pues no se dice nada y, en consecuencia, vía artículo 13, dado que el 544 sexis no se va a aprobar, vía artículo 13 sí que podemos adoptar en estos casos las medidas cautelares. Fijaos, fines de las políticas públicas de vivienda, se refiere en el artículo 12, fin de la política de vivienda, proteger la estabilidad y seguridad jurídica de la propiedad. Perfecto. Lo firmamos cualquiera. Proteger la seguridad jurídica del derecho de propiedad. Uso y disfrute de la vivienda con especial atención a las personas y hogares en situación a riesgo de vulnerabilidad. Oiga. Es que eso es contradictorio. Porque ahí lo que tenían que haberse puesto es un punto y aparte y en otra letra poner, por otro lado, en los casos de personas con vulnerabilidad, la Administración pública estará obligada a buscar un alojamiento. Pero no me lo ponga en la misma letra y todo seguido, porque es contradictorio. Si usted me quiere proteger la seguridad jurídica de la propiedad, no me lo puede poner a costa del concepto de vulnerabilidad, que entonces me desprotege la propiedad con el retraso en la devolución posesoria, con lo cual es contradictoria la letra E en cuanto a los fines sociales, en este caso, de la política de vivienda. Con lo cual existe una confrontación de derechos, una evidente confrontación de derechos. Por un lado, queremos proteger la seguridad jurídica en cuanto al derecho de propiedad, pero por otro lado, esa protección lo ponemos en solfa con el tema de la vulnerabilidad, cuya responsabilidad está en parte, en este caso, de la Administración. Claro, quien no está obligado entonces es el propietario a soportar esta cuestión, como en este caso estamos viendo. Se introduce un concepto novedoso en la ley, que es el sinhogarismo, con respecto a personas que en este caso pues, no tienen hogar, y luego se introduce un concepto nuevo, no sé si lo conocéis, que es el sinhogarismo cronificado, con personas pues, que no disponen de vivienda. Pero evidentemente que eso es una realidad, que son personas vulnerables, que tienen derecho a la vivienda, pero esto consta y forma parte de la obligación y responsabilidad de la Administración, no de la responsabilidad de los ciudadanos que tienen una vivienda y que no tienen obligación de espera. Una cuestión muy interesante es esta que os traigo aquí. Yo cuando lo vi dije, menos mal, Enrique, menos mal. No se define el concepto de morada. Mirad, se define el concepto de residencia habitual, la vivienda que constituye el domicilio permanente de la persona, es decir, la residencia habitual es donde vivimos todos los días, donde estamos empadronados, donde es nuestro domicilio fiscal, residencia habitual. Y luego se nos define otro concepto, que es residencia secundaria, toda aquella vivienda que se utiliza por su propietario para estancias aisladas e intermitentes, etc. Es decir, la casa que tengáis, por ejemplo, en el Valle de Adrán, en Málaga, en Marbella o donde sea, donde vamos a veces amueblada, para veranear, para ir en invierno, etc. La letra I y la letra J es morada. Si hubieran puesto definición de morada la letra I, en lugar de poner residencia morada, se hubieran cargado toda la jurisprudencia nuestra de la Sala Segunda respecto al concepto de morada que recoge tanto la letra I como la letra J. Y os he traído como documentación que vais a tener todas estas sentencias en las que nosotros hacemos una interpretación extensiva del concepto morada a todo inmueble que tenga en este caso mobiliario y servicios dados de alta, como estáis viendo aquí en este caso. Damos un concepto amplio de morada, no un concepto estricto. Claro, ¿qué hubiera pasado si en la referencia anterior hubieran definido la morada en la letra I? Pues resulta que si te ocupan la casa que tú vas de vez en cuando, casa más fácil de ocupar, resultaría, y esto hubiera sido gravísimo, que para recuperar la posesión de tu casa de Marbella, que vas en verano, o el Valle de Adrán, o donde sea, pues es un 245.2 y, en consecuencia, la viabilidad de la medida cautelar de expulsión hubiera sido más complicada
Aunque, si eso hubiera ocurrido así, nos hubiéramos ido a la disposición adicional séptima que antes hemos visto, en el que dice 245.2, en el caso que se adopte medida cautelar, anda, ¿es que me está diciendo que se pueden dictar medidas cautelares en el 245.2? Me froto las manos, porque eso era antes algo muy complicado. Yo, como consejo que doy siempre, en el caso de vivienda que tenemos vacía y sin servicios dados de alta, yo siempre propongo: ponga usted un cartel de se vende o se alquila, haga usted un contrato en una agencia inmobiliaria de venta o alquiler. ¿Por qué? Porque si tú te vas en una denuncia del 245.2, vivienda vacía, sin servicios de luz, y le pides al juez de instrucción, mire, pido la cautelar porque me han ocupado mi casa vacía, 245.2, y pido la cautelar porque me urge recuperarla, porque la tengo en venta, la tengo en alquiler o la tengo en una disposición inmediata. Si no tienes prueba de la urgencia de la recuperación posesoria, en 245.2, el juez a lo mejor no te da la cautelar y te dice: espérese a que termine el procedimiento y se la daré dentro de 1 año y medio o 2. Y a lo mejor estás pagando hipoteca, pero sigues pagando los gastos de comunidad, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, estoy recomendando que en los casos de que se presenten denuncias por 202, allanamiento de morada, o por 245.2, se pueda hacer constar por otro sí, fijaos, no el concepto de vulnerabilidad, porque a lo mejor como el concepto de vulnerabilidad está regulado en la ley de vivienda ahora, en base a los ingresos que tengas, sí sería conveniente, si por ejemplo vuestro cliente tiene hipoteca, tiene que pagar gastos de comunidad, etcétera, etcétera, hacer indicar por otro sí, en la denuncia, como consejo que os doy, que hagáis constar esa contabilidad, esa cuantificación económica del coste económico que te supondría estar aguantando 1 año, 1 año y medio o 2 años sin devolución posesoria, para decir, mire, yo a lo mejor no soy vulnerable según el concepto del 451, pero sí que tengo que asumir estos gastos, que los tengo aquí acreditados por documento adjunto a la denuncia, para demostrar que como no me devuelva usted, señoría, la devolución posesoria, a mí me va a costar durante 1 año todo esto que tengo que pagar yo sin tener la posesión. Y yo podría alquilarlo, podría venderlo y no voy a tener la disponibilidad del bien. Lo digo porque si presentamos la denuncia sin más, como ocurre hasta la fecha por 245.2, pedimos la cautelar y no acreditamos generalmente la urgencia de la devolución posesoria y el juez no nos va a dar la cautelar. Con lo cual, consejo, en morada lo tenemos más fácil, petición al juez de guardia de la recuperación, también, incluso en allanamientos de morada, acreditación del coste que nos está suponiendo la no devolución posesoria durante, vamos a poner un marco de referencia de 1 año y medio, aproximadamente, si no nos dan la cautelar, y el coste que nos supone para demostrar al juez la urgencia de la recuperación posesoria, es decir, las consecuencias del retraso o la mora en la devolución posesoria si no nos dan la cautelar. Eso nos permitiría demostrar al juez la necesidad de que la casa nos la den ya, de forma urgente. Y este comentario yo creo que es importante. Con lo cual, aquí decíamos, era importantísimo que se hubiera aprobado el 544 sexies, que ahora no se va a aprobar porque no se aprobará el texto de la ley de eficiencia. En cualquier caso, aunque hubiera sido deseable que se aprobara, no pasa nada porque podemos pedirlo vía artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es un artículo de cajón desastre que nos permite también pedir cautelares en este tipo de casos. Os he traído aquí una serie de un protocolo generalizado de cuestiones sobre este tema, de derechos que se aprueben sobre el tema de las personas jurídicas. Desde mi punto de vista, no puede ser constitucional que se otorgue un distinto trato jurídico a las personas jurídicas y a las físicas, a los grandes tenedores o a los no grandes tenedores. Eso choca contra el 14 de la Constitución, en tanto en cuanto si los grandes tenedores van a tener más dificultades para recuperar sus posesiones frente a los que no son grandes tenedores, eso choca un poco con el artículo 14 vía principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, seas persona física, seas persona jurídica. Es que da la impresión de que la persona jurídica es menos persona protegible por el sistema jurídico que la persona que es física, y esto no puede admitirse en un Estado de Derecho como estamos viendo. Os he traído aquí una serie de, por ejemplo, protocolo marco nacional que regule la vía de la adopción de medida cautelar. Es fundamental que exista un protocolo marco de recuperación posesoria. Fijaos que os he traído y os he comentado en este tiempo que tenemos, me quedan aproximadamente 10 minutos,
de explicar la necesidad, todo esto que he comentado, de la denuncia con el otro sí, lo que se tiene que poner en el otro sí, qué referencias tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el juez de instrucción tiene que tener un argumento jurídico para darte la cautelar de expulsión. Y lo tenemos, como estaba en este caso explicando en estas referencias. Fijaos, nosotros hemos dictado algunas sentencias en las que hemos condenado por casos en donde, oiga, señor o señora ocupa, ¿tiene usted un título posesorio? Y te aportan un título posesorio falso. Pues sentencia del año 2021, simulación total de contrato de arrendamiento, estafa procesal y usurpación de bien inmueble, aportación de un contrato falso como prueba documental para evitar la expulsión del inmueble. Porque se está haciendo. ¿Quiere usted un título? Ahora se lo hago. Espérese un momento. Y te aporto un título falso, con lo cual se denunció este caso y nos llegó hasta nosotros. ¡Ojo! Pena de 4 años y 6 meses de prisión. Pena más grave que el allanamiento de morada o la usurpación del bien inmueble. O sea, usted me instrumentaliza un documento falso para evitar la expulsión del inmueble. Pues 4 años y 6 meses de prisión. Fue condenado esta persona por falsificar un contrato de arrendamiento para evitar, en este caso, la expulsión del inmueble. Son sentencias importantes, como estamos en este caso explicando. También, pues, lo que he dicho antes, ante el juez de guardia, pedirle que nos dé él el auto de recuperación posesoria, como en este caso estamos viendo. Os he traído algunas sentencias en las que ampliamos mucho el concepto de morada, como estamos viendo, no refiriéndolo solo al tema administrativo, sino, como estoy diciendo, pues a un tema en estos casos mucho más amplio. Lo importante, claro, en estos casos, pues si podemos tener al menos los servicios dados de alta, unos cuantos muebles, eso nos llevaría que si nos ocupan estas casas sería allanamiento de morada, y si no tenemos estos servicios sería un 245.2, menos protegible que las denuncias. A vuestros clientes, oye, pues mira, pon unos cuantos muebles o pon por lo menos la luz, aunque sea el agua, que es más barato, le das de alta el agua y si te entran por lo menos tienes unos muebles y tienes el agua, sería un 202 porque yo puedo ir cuando me dé la gana. Bueno, pues es que yo quiero poner velas pero tener agua, pero tengo el amueblado, con lo cual es mi morada según la jurisprudencia que en este caso os acabo de citar. El tema de la policía, claro, la policía puede entrar en los casos de flagrancia hasta 24 horas de producido el hecho de la ocupación. Yo, en un manual que tengo de ocupación de bienes inmuebles, tengo un protocolo final en el que es un protocolo que se puede aprobar en junta por mayoría simple, en el que yo en mi comunidad lo tengo puesto, y es un protocolo que se refiere a aprobar por mayoría simple unas medidas de autoprotección. ¿Para qué? Para que los vecinos vigilen. Por ejemplo, si veo a alguien que está entrando en la casa del vecino y no lo conozco, automáticamente llamo a la policía. Son medidas de autoprotección interna en comunidades de propietarios, aprobado en régimen interno por mayoría simple. ¿Para qué? Pues para que si tú llamas a la policía y dices acabo de ver entrar una persona en el piso de enfrente que no conozco, la policía puede entrar sin orden judicial. ¿Por qué? Porque tiene una prueba de la flagrancia. Pasa lo mismo con las alarmas. Consejo siempre, lo dice la instrucción de la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior, si tú pones alarma en tu casa, al entrar el ocupa salta la alarma, llaman a la policía y la policía entra sin orden judicial y los echa en el acto. ¿Por qué? Porque tiene prueba del servicio de alarma de que acaban de entrar. La policía no va a entrar si no tiene prueba de que es flagrante el delito. ¿Cómo se acredita la flagrancia? Servicio de alarma o protocolos de autoprotección de las comunidades de propietarios donde los vecinos se identifican y dicen acabo de verlos entrar hace 3-4 horas. Con lo cual eso es eficaz para que la policía entre, en este caso, sin orden judicial. Nosotros tenemos ya varias sentencias sobre el concepto de flagrancia, decimos hasta instantes antes. También es cierto que estamos pidiendo que nos diga el legislador instantes antes cuando yo creo que estaríamos hablando en una franja de unas 24 horas aproximadamente. Y ya para terminar, pues hacer referencia, esto es el 544 sexis, al tema de la inquiocupación. Aquí todo esto lo podréis ver, porque no me va a dar tiempo a decirlo todo, como problema que se está planteando hoy en día en muchos inmuebles y soluciones
para evitar este tipo de problemas. La inquiocupación yo entiendo que es un delito de estafa, no deberíamos ir a la demanda de desahucio por falta de pago en modo alguno. Es una medida que está en el protocolo de ocupación de inmuebles. Sabéis, me comentaba ayer Anabel, que el sindicato de inquilinos está diciendo, bueno, pues los propietarios que digan que no pagas tú a la agencia inmobiliaria del contrato de arrendamiento, resulta que si pones que es al 50% o que lo sigue pagando el inquilino, te van a demandar por un juicio verbal para que tú pagues la mensualidad que ha tenido que pagar el inquilino, etcétera. Pues está en un protocolo de medidas de protección del sindicato de inquilinos. A mí me sorprendió que encima haya un asesoramiento jurídico de esta naturaleza a este tipo de cuestiones. Pero esto, desde mi punto de vista, y lo he dicho por escrito, no nos ha llegado todavía ningún caso, pero claro, ¿esto qué es? ¿Civil? ¿Me tengo que ir a una demanda de desahucio por falta de pago o me puedo ir a una querella por estafa? Yo creo que esto es claramente un 248. Aquí en esta documentación, que no me da tiempo a desarrollar, tenéis consejos, instrumentos que habría que aportar a la denuncia por estafa ante el juzgado de guardia por inquiocupación. Fijaos que la alternativa es irnos a una demanda de desahucio por falta de pago por incumplimiento de la segunda mensualidad. Pero claro, incluso otro consejo, yo en el artículo doctrinal que escribí en el Diario de la Ley sobre la inquiocupación, hice constar un consejo, y es que en los contratos de arrendamiento, hacer la advertencia de que en el caso de que se deje de pagar a partir de la segunda mensualidad, se reconoce por ambas partes contratantes que ha habido una intencionalidad de dejar de pagar, es decir, una especie de reconocimiento del dolo, en el sentido de decir el arrendatario, oiga, que yo le voy a seguir pagando la mensualidad, es decir, una cláusula anti-inquiocupación en el sentido de asumir el arrendatario que no va a dejar a incumplir el contrato de arrendamiento en las mensualidades inmediatas a la firma del contrato de arrendamiento. Con lo cual, reconocido en un contrato de arrendamiento que no estás actuando con dolo y dejando de pagar la mensualidad siguiente a la firma del contrato, estarías reconociendo la existencia de un dolo coetáneo a la firma del contrato. Lo digo porque de esta manera aportaríamos pruebas. Otra prueba, la referente, por ejemplo, también a aportar documentación referente a la actividad laboral que desempeña, en este caso, el arrendatario, más que nada para evitar luego toda la secuela temporal del tema de la vulnerabilidad, que nos llevaría en una demanda de desahucio a eternizarlo. Sin embargo, en un procedimiento por estafa, no entrarían en juego en modo alguno todas las remisiones o referencias a la administración pública para intentar el realojo. No, porque ha sido un delito de estafa, es un 248. Hay un dolo, es decir, yo contrato el inmueble con la intención de dejar de pagar al segundo mes de la derivación del contrato de arrendamiento. Más que nada, esto es lo que quería hacer referencia. Nos encontramos con una situación complicada, que no le pase a ninguno de nosotros o nosotros, pero lo que sí necesitamos es una regulación contundente que proteja los dos derechos, el del propietario y el de la persona que es vulnerable, que se pueden proteger al mismo tiempo y de forma coetánea. Y muy sencillo, ¿cómo? Cumpliendo la Administración pública la obligación de realojo y de incremento del parque social de vivienda. Pero ojo, y con esto termino, nunca a costa de los propietarios de viviendas. Muchísimas gracias. Gracias, Vicente. Somos esclavos del tiempo. Yo sé que hay muchas cosas que deberíamos tratar y que se te han quedado en el tintero, pero en todo caso, el tiempo es el tiempo. La segunda ponencia que se va a tratar es una ponencia que realmente nos afecta de una forma sustancial o cuando menos importante. Sabéis que en junio se produjo una modificación de determinados artículos de la Ley de Propiedad Horizontal. La Ley 10, lo que nos dice, o el objetivo principal de esa ley, era precisamente impulsar la rehabilitación residencial de las viviendas y con ocasión de esa ley se introducen modificaciones en diversos artículos de la Ley de Propiedad Horizontal. Se producen modificaciones en el artículo 9.1f referido al fondo de reserva. Se produce otra modificación en el artículo 17.2
referido precisamente a aquellas obras o actuaciones que tienen lugar o que están referidas a la eficiencia energética y a las energías renovables. Y se produce una tercera modificación en el artículo 21, relativo precisamente a las medidas disuasorias para luchar contra la morosidad. Hace también unas referencias al juicio monitorio y se introduce o se hace también referencias a la mediación y el arbitraje. Quizás de todas estas medidas la que haya tenido más repercusión mediática haya sido precisamente la referida a la privación de las instalaciones privadas de la comunidad, elementos comunes, pero relativo a instalaciones lúdicas o recreativas. Pero quizás el problema no solamente está en el tomar el acuerdo, sino la ejecución de esos acuerdos, que es fundamentalmente cuando la labor del administrador va a ser el encargado de esas ejecuciones, con lo cual posiblemente sea una problemática a tener en cuenta. Pues bien, sobre este tema de tan calado jurídico, de estas modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal, tenemos con nosotros a don Javier Carranza, magistrado de la Audiencia Provincial de Valladolid, y que nos va a hablar sobre esta reforma, sobre estas modificaciones de tanto calado jurídico. Don Javier. Gracias, Jesús. Muchas gracias al Colegio Nacional de Administradores de Comunidades. Muchas gracias al Colegio de Valladolid, que es el organizador de este evento. Y muchas gracias a todos. Insisto en lo que dice también mi compañero Vicente, ¿verdad? Es una maravilla ver un congreso con tanta cantidad de gente. Nosotros no estamos acostumbrados cuando nos reunimos a nivel profesional y ver esta capacidad de movilización. Así que os felicito. Permitidme que os tutee a partir de ahora. Me han pedido expresamente que acorte un poco mi ponencia porque vamos con retraso, así que voy a prescindir de algunas cosas que yo creo que son ya bastante conocidas, como la finalidad de la ley y esas otras medidas, desgravaciones fiscales del IRPF, la modificación de la ley del suelo, la creación de la línea de avales y otras medidas. Y nos vamos a centrar, o me voy a centrar exclusivamente, tal vez en lo que más interese desde el punto de vista práctico, que son las modificaciones de los artículos 9, 17 y 21 de la Ley de Propiedad Horizontal. Comenzamos directamente ya por la reforma del artículo 9. Debo advertir de todas maneras, con carácter previo, que he estado buscando durante todo este tiempo, cuando me hicieron el encargo de la ponencia, algunas resoluciones sobre este particular. No las hay. No las hay. Desde junio del 2022 hasta la fecha, por lo menos que yo tenga conocimiento, no han llegado, por lo menos a las audiencias, desde luego no al Supremo, ninguna de estas cuestiones que se ha planteado por la nueva ley. Me imagino que están todas pendientes en los juzgados de primera instancia, algunos de ellos están todavía pendientes de los atrasos provocados por el tema de la pandemia y después por las huelgas, y en ese momento llegarán. Así que ya adelanto que me voy a tirar a la piscina en varias ocasiones, no sé si con agua o sin agua, pero en todo caso me voy a tirar, porque yo creo que la ocasión lo demanda. El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal modifica el artículo relativo al fondo de reserva y de las obras de eficiencia energética. Lo único que hace el artículo 9 en realidad es extender la cobertura, vosotros lo sabéis, la cobertura del denominado fondo de reserva, ese que hay que tener anteriormente pues, para las obras de conservación, reparación y rehabilitación, el seguro de daños o algún mantenimiento, también los contratos de mantenimiento del inmueble. Ahora también se extiende esa cobertura a la realización de las obras de accesibilidad y de eficiencia energética. Pero yo creo que más importante que esta cobertura está sobre todo el reconocimiento, por fin, de que las aportaciones al fondo de reserva tienen ya el mismo régimen jurídico que el resto de los gastos comunitarios. Por tanto, la falta de aportación al fondo de reserva va a poder ser afrontada también con medidas disuasorias, luego lo veremos, también se van a poder poner intereses de demora en caso de impago y finalmente podemos acudir también al proceso monitorio para poder reclamar dichas deudas. La reforma del artículo 17 lo que hace es modificar básicamente el régimen de quórum y mayoría para los acuerdos sobre eficiencia energética. Antes de la reforma, cualquier acuerdo sobre obras de eficiencia energética o de financiación de las mismas exigía el voto favorable de la mayoría de los propietarios que a su vez representasen la mayoría de las cuotas de participación.
Esta regla, contenida en el artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, había suscitado ya dudas en el sentido de si había que computar también el voto de los propietarios ausentes en aplicación del artículo 17.8. Ahora, tras la reforma, el artículo 17 habla ya de mayoría simple. Lo destaca expresamente el legislador. Debemos entender, por tanto, que en la Junta de Propietarios bastará con que haya más votos favorables que desfavorables. Más votos favorables que desfavorables, votos favorables que a su vez representen a la mayoría simple de las cuotas de participación. También se modifica una cuestión que ha venido a aclarar también, se modifica el término coste y el término se sustituye por el término importe. Para que esos acuerdos sean válidos, no basta solamente que se acuerden por la mayoría indicada, sino que es preciso que también no superen la cuantía de las obras el importe anual repercutido anualmente que supere 12 mensualidades. Antes eran solamente 9. La sustitución del término coste por el término importe parece dar a entender o aclara la duda que existía anteriormente sobre si había que valorarlo o computar el coste general de la obra o solamente el importe repercutido. Yo creo que con la modificación, la sustitución del término coste por importe, llegamos a esta última conclusión. Por tanto, no será posible, no será válido ese acuerdo siempre que supere las 12 mensualidades el importe repercutido. Pero llegamos a la parte más llamativa, yo creo que la que más interés puede suscitar, que es la reforma del artículo 21. Es la parte más llamativa porque recoge las denominadas medidas disuasorias frente a la situación de morosidad que todos sabemos, y en los juzgados y en las audiencias lo sabemos, campa a sus anchas en miles de comunidades de propietarios del país, ¿verdad? Como veremos en esta reforma, en muchos casos lo que ha hecho es venir a legitimar prácticas que todos vosotros habéis iniciado ya en distintas comunidades. En muchas comunidades se han adoptado ya medidas disuasorias, se han adoptado ya medidas de imposición de intereses, que luego han sido ratificadas en muchos casos, bueno, no en demasiados casos realmente, porque no han llegado muchos, por sentencias anteriores. La ley ahora viene a legitimar esas prácticas, aunque la ley tiene más bien buenas intenciones más que resultados prácticos, como veremos a continuación. Y la utilización de algunos conceptos demasiado abiertos, demasiado indeterminados, va a dar lugar a una cierta inseguridad jurídica y a introducir elementos de falta de predecibilidad de las sentencias que hayan de dictarse, porque tendrá que ser el juez en cada caso concreto el que tendrá que rellenar todos esos conceptos indeterminados, con lo cual la polémica y las posibles contradicciones están servidas. Hasta que no llegue un asunto al Tribunal Supremo, no estaremos seguros de cuál pueda ser la doctrina a aplicar. Por ejemplo, ya hemos visto, porque es una sentencia que preocupó mucho en su día, cuando algunas comunidades pusieron como medida disuasoria, antes de la ley, pusieron, por ejemplo, la limitación del uso de piscinas, pues nos hemos encontrado con sentencias, pues como por ejemplo la sentencia de Alicante, sección 9 de 26 de octubre del 2009, que no solamente no admitió esa medida, sino que además sancionó a la comunidad de propietarios con una indemnización de daños y perjuicios por haber privado, se dice en la sentencia, a la hija del propietario moroso del uso de las viviendas. Bueno, debemos tranquilizarnos todos porque esto ya no va a ser posible a raíz de la nueva ley. La nueva ley ya legitima perfectamente a las comunidades para adoptar estas medidas disuasorias. Efectivamente, el artículo 21 recoge ahora, aparte de otras medidas disuasorias que ya existían, como era la privación del derecho de voto para los propietarios morosos o la posibilidad de acudir a un proceso especial y rápido como es el juicio monitorio, se contemplan otras posibles medidas. Y digo que otras posibles medidas porque, aunque se recogen expresamente dos, no se excluyen otras. Así que es posible que las comunidades de propietarios, con vuestra ayuda, pues puedan reconocer otras posibles medidas disuasorias que se pueden aplicar siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley. En la ley se recoge expresamente la privación temporal del uso de servicios e instalaciones y se prevé también el establecimiento de intereses superiores al interés legal. Pero no sé, a mí se me ocurre así a bote pronto, pues la posibilidad de, puesto que es una lista cerrada, de publicar la lista de los morosos en el tablón de anuncios. Puede haber otras. Estas medidas deben cumplir 4 requisitos que establece la ley. Un requisito temporal y 3 requisitos negativos. No pueden ser abusivas, ni desproporcionadas,
no pueden afectar a la habitabilidad de los inmuebles y no pueden ser retroactivos. Así que el legislador ha utilizado conceptos, y creo yo que no ha sido demasiado afortunado al utilizarlos. Conceptos como situación, abusividad, desproporción, habitabilidad, son conceptos realmente indeterminados que tendrán que ser rellenados por el juez en cada caso. Con lo cual, como adelantaba antes, ya tenemos la polémica servida. Comenzando por el requisito temporal, la ley dice que se pueden establecer estas medidas disuasorias siempre que se permanezca en una situación de morosidad. Y la pregunta que surge inmediatamente es ¿qué debemos entender por situación? Porque la ley no ha dicho morosidad, ha dicho situación de morosidad. Y la pregunta surge también a continuación. ¿Un solo impago de las aportaciones comunitarias puede justificar la adopción de medidas disuasorias? ¿O se requiere una cierta reiteración de impagos que conforme una situación de morosidad? El diccionario de la Real Academia Española dice que situación es el estado o constitución de las cosas y de las personas. De acuerdo con esta definición, parecería que una situación de morosidad exigiría una cierta reiteración en los impagos. Pero una atenta lectura de la ley, una lectura más atenta del artículo 21.1, creo que nos conduce a otra conclusión. La situación de la que habla la ley no tiene que ver con la reiteración de los impagos, sino con la permanencia en el tiempo de la deuda sin pagar. Provenga esta de un solo impago o provenga de varios impagos. Podría bastar con un solo impago, por tanto, para crear la situación de morosidad y para justificar la adopción de estas medidas disuasorias, siempre que se cumplan el resto de requisitos a los que nos vamos a referir a continuación, es decir, la proporcionalidad, el que no afecte a la habitabilidad, que no sean abusivas, etcétera. En este sentido, y para quedarnos tranquilos, y puesto que nada nos dice el legislador, y yo os dije que me iba a lanzar a la piscina, pues bueno, he intentado buscar referencias orientativas. Así que no nos debe preocupar la adopción de una medida cautelar por un solo impago, siempre que la medida sea proporcional. El Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil en este caso, cuando ha tenido que elaborar la doctrina de los desahucios por falta de pago, ha reiterado en muchas ocasiones ya, aunque al principio dudó sobre ello, que basta con el impago de una renta para que dé lugar al desahucio y el correspondiente lanzamiento. La segunda de los requisitos es que las medidas no pueden reputarse abusivas o desproporcionadas. De nuevo, utilizamos conceptos abiertos. Y abusividad y desproporción nos suena, a los juristas, a ley de consumidores y usuarios. Abusividad, desproporción está permanentemente utilizada en la ley de consumidores y usuarios. Sin embargo, creemos que esta no constituye una referencia válida para rellenar estos conceptos que estamos manejando. Primero, porque no estamos ante un contrato. A veces hay una cierta confusión sobre ello. No estamos ante un contrato, ni hay una relación entre empresario y consumidor en el que la comunidad sería el empresario y el propietario y el consumidor. Estamos ante una propiedad especial que se regula por una ley especial, que es la ley de procedimiento, la ley de propiedad horizontal, que es una ley de ordinario imperativa. En segundo lugar, porque el concepto de abusividad de la Ley de Consumidores y Usuarios es un concepto técnico, específicamente técnico, ninguno de los cuales está definido en el artículo 80 y siguientes, y si vemos cada uno de los supuestos de abusividad, ninguno de ellos encaja en la cuestión que estamos planteando. Así que, puestos a buscar una referencia, a mí me parece más correcto acudir a la figura del abuso de derecho, del artículo 7.2 del Código Civil, que tiene mucha regambre en el ámbito de la propiedad horizontal. Hay muchísimas sentencias sobre el abuso de derecho en las actuaciones de la comunidad, y también a la doctrina del Tribunal Supremo sobre los intereses abusivos o usurarios. Llegados a este punto, tenemos que partir de la distinción entre abusividad y desproporción, porque no son el mismo concepto. Conforme al artículo 7.2 del Código Civil, lo que vimos manteniendo y la jurisprudencia que lo interpreta, podemos considerar que una medida será abusiva, o lo que es lo mismo, dictada o adoptada con abuso de derecho, cuando se impongan al margen del verdadero espíritu y finalidad que busca la medida, o de forma contraria a las exigencias del orden moral o social, o que busque simplemente una finalidad de causar un mal sin ningún interés legítimo para ello. De esta forma, la medida disuasoria, la que sea, será abusiva, por ejemplo, cuando se aplique de manera discriminatoria,
Pongamos por caso, por ejemplo, que se aplica a unos vecinos sí y a otros no, estando en la misma situación. O cuando se basa en cantidades cuyo cálculo o exigibilidad por parte de la comunidad de propietarios no esté amparada por la ley, o si solo se persigue causar un mal. O también cuando el acuerdo del que dimana la medida disuasoria está siendo impugnado en ese momento por el comunero ante los juzgados. Por otro lado, una medida disuasoria será desproporcionada cuando su gravedad no guarde relación con la gravedad del incumplimiento que la motiva. Surge entonces de nuevo la misma pregunta que hemos hecho antes, pero ahora desde la perspectiva de la proporcionalidad de la medida. Un solo incumplimiento de la cuota de gastos comunes, o varios, pero cuantitativamente poco importantes, ¿justifican la adopción de medidas disuasorias? La respuesta a la pregunta que hemos formulado parece clara respecto de la medida disuasoria de los intereses, pero no parece tan clara respecto de la medida disuasoria consistente en la limitación temporal del uso de los servicios e instalaciones. La verdad es que el legislador podía haber prescindido perfectamente de esta referencia a la proporcionalidad de las medidas, porque pensémoslo con un poco de detenimiento. ¿Por qué razón los vecinos cumplidores tienen que cubrir con sus cuotas y financiar a la comunidad por cuenta de los que no cumplen? ¿Por qué razón? Pero la verdad es que el legislador ha introducido este límite y ha exigido la proporcionalidad. Y puesto que está introducido por el legislador, pues tenemos que darle un contenido. Este contenido no puede ser obviado y es preciso fijar el alcance. Respecto de los intereses moratorios, su propia naturaleza y regulación ya nos da la solución. Basta con que haya un solo impago para que desde ese momento se devenguen intereses. Lo dice el artículo 21.1, último inciso de la Ley de Propiedad Horizontal, cuando establece que estos intereses se devengarán de forma automática desde el momento en que deba efectuarse el pago correspondiente y éste no se haga efectivo. Se viene así a excluir en este punto cualquier tipo de valoración. Es la propia ley la que nos dice ya que cualquier interés que podamos reclamar se produce en el primer momento y eso es proporcional. De distinta manera, no parece que un solo impago de cuota mensual de gastos comunes, salvo que éste tenga una cierta entidad, o varios, si son de escasa entidad, puedan justificar una medida tan grave como es la privación, aunque sea temporal, del uso de instalaciones y de servicios. Parece que la adopción de una medida de tanta gravedad, bien por su propia entidad cuantitativa, bien por su reiteración en el tiempo, debe responder a un incumplimiento de esa misma gravedad. Así pues, me temo que en este caso deberán ser los jueces los que, caso a caso y a la vista de las circunstancias concurrentes, tendrán que establecer si la privación del uso es o resulta o no proporcional. El tercero de los requisitos es que las medidas no afecten a la habitabilidad de los inmuebles. Evidentemente, esta cuestión solamente puede predicarse de las medidas de privación de los servicios e instalaciones. De no existir este límite, podría perfectamente privarse temporalmente a los morosos, a los vecinos morosos, del uso de la calefacción o del ascensor, o si estuviesen centralizados, del agua o la luz. Pero, de nuevo, tenemos aquí el límite introducido por el legislador. El legislador, en este caso, voy a plantear una cuestión en sentido inverso a como ha planteado Vicente. No ha planteado en este caso, que lo hace constantemente en otros ámbitos, condicionar ese límite, como parecería lo más lógico en esta tendencia, a la situación de vulnerabilidad social. Me explico. Es decir, que con la ley que tenemos ahora en la mano, un propietario moroso que no quiere pagar, aunque tenga ingresos, pues no se le puede privar de estos servicios, porque afectan servicios como la calefacción, el ascensor, etcétera, aunque pudiese hacerlo. Bien, yo creo que en este supuesto hubiese sido mucho más correcto y mucho más en la línea de lo que ha hecho en el ámbito arrendaticio o en el ámbito hipotecario, en el de suministros básicos, al menos haber condicionado la situación del impago en una situación de vulnerabilidad social, es decir, que no puedes pagar realmente. En ese supuesto parecería que estaría justificado no poder imponer ese tipo de sanción. En consecuencia, la medida de privación del uso ha de quedar limitada exclusivamente a los servicios e instalaciones comunes de ocio, deportivos, etcétera, pero no a aquellos otros que afecten a la habitabilidad, como puede ser el ascensor, el agua, la luz o la calefacción.
Finalmente, que no tengan carácter retroactivo. La medida o el requisito se explica en sí mismo. Estamos aplicando normas sancionadoras. Esto responde al principio general del derecho sancionador, incluso en el ámbito civil. No podemos aplicar una sanción a un hecho que todavía no se ha cometido. Y además se fundamenta también en la propia finalidad disuasoria de la medida. Es decir, lo que intenta es prevenir una conducta de morosidad en el futuro. Se contempla también la posibilidad, dice la ley, de incluir estas medidas en los estatutos de la comunidad. Así pues, parece distinguir la ley entre la posibilidad de acordar estas medidas disuasorias de una sola vez y para ser incluidas en los estatutos o ad hoc en cada caso y cuando resulten necesarias. Pero no dice nada la ley sobre la mayoría necesaria para aprobar estas medidas. Y como quiera que las mayorías necesarias son distintas según se trate de medidas estatutarias o para incluirlas en el estatuto o no, surge la polémica. Para unos, estas medidas disuasorias, porque tienen siempre ya el carácter de estatutarias, porque limitan el uso de elementos comunes, deberían ser siempre adoptadas por unanimidad. Para otros, dependerá de si se van a inscribir o no en los estatutos, si se van a inscribir en el registro de la propiedad. Si se van a inscribir, unanimidad. Y si no se van a inscribir, sería aplicable el régimen general de los acuerdos por administración del artículo 17.7, es decir, ese que tiene las dos convocatorias, se hace dos convocatorias con diferentes mayorías. Y finalmente, otros, creo que en opinión más certera, porque creo que el legislador apuesta en este sentido, lo que dice es que las medidas disuasorias se pueden adoptar en todo caso, se vayan a inscribir o no en el registro de la propiedad, es decir, vayan a pasar no a estatutos, a inscribir en el registro de la propiedad, podrá adoptarse por las mayorías del artículo 17.7. Esta no sería más que otra excepción a la unanimidad en cuanto a las medidas o acuerdos estatutarios, como se recogen en otros puntos de la ley. Puesto que el legislador no ha dicho o no ha exigido ninguna mayoría especial, estaríamos en la aplicación de este artículo. Veamos ahora con un poquitín más de detalle estas dos medidas. Los intereses moratorios previstos en la ley permiten que superen el interés legal. El interés legal viene regulado en la ley, se modifica, la ley de presupuestos, y lo que hace la ley de propiedad horizontal es introducir una especialidad respecto del régimen general. El régimen general de la mora está recogido en los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil. Dice el artículo 1108 del Código Civil que si la obligación consistiera en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriera en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal. Bien, lo que permite la ley de propiedad horizontal es poner un interés moratorio por encima del interés legal. Y surge entonces la pregunta: ¿cuándo un interés moratorio superior al legal es un interés abusivo o desproporcionado? Y puestos de nuevo a buscar referencias y a tirarnos a la piscina, pues citamos la sentencia del Tribunal Supremo 265/2015 de 22 de abril, seguida luego por otras muchos, en las que en supuestos de préstamos a consumidores el Tribunal Supremo declaró que es abusivo todo interés moratorio que supere el el interés remuneratorio. Por cierto, se basó en el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el interés llamado interés procesal. Sin embargo, esta referencia no me parece muy válida, porque aquí, de nuevo, debemos decir que no nos encontramos ante un consumidor y además no partimos de un interés remuneratorio, sino de un interés bastante más bajo, que es el interés legal. Y además, todos estaremos de acuerdo en que 2 puntos por encima del interés legal no tendría ningún efecto disuasorio o muy poco efecto disuasorio frente a los propietarios morosos. Así que, a mí se me ha ocurrido, en aras de dar referencias u orientaciones, acudir a la doctrina reciente, por cierto, sobre la usura. Sí. 5 minutos, termino. Voy a resumir. Resumo, por tanto. Según esta doctrina sobre la usura, se llega a la conclusión de que 6 puntos por encima del interés legal sería un diferencial razonable, y entiendo que no debería ningún juez considerar que todo lo que llegue hasta ese punto podría ser abusivo o desproporcionado. Termino, porque el moderador me lo exige y tiene que ser así, con cómo ejecutamos la medida de privación de los servicios y las instalaciones.
Bueno, pues nos encontramos ahí con un problema importante. Bien, a todos se nos ocurre de sentido común que si esas instalaciones deportivas, de ocio, salas, etcétera, están en un sitio cerrado, podemos utilizar la llave o cambiar de cerradura. Si tenemos personas, socorristas, empleados, etcétera, que controlan el acceso, podemos decirles que controlen el acceso. Pero si nada de eso funciona, la comunidad no está legitimada para ejercer la fuerza, no puede hacerlo. Y, por tanto, no le quedará más remedio que acudir al juez para pedir que se cumpla la medida. Y aquí entronco con lo que decía, y estamos valorando mucho en estos días, ¿verdad?, la justicia cautelar, esa gran desconocida, pero que nos resuelve muchísimos problemas. Claro, si nos vamos a un juicio que por la cuantía corresponda o por la materia corresponda, nos vamos a encontrar con las dificultades de juzgados muy atascados o que tardan mucho en resolver el asunto, con lo cual, cuando queramos resolverlo, pues ya llevamos 2 años, año y medio, 2 años, y el moroso pues utilizando todos estos servicios y todos los demás vecinos viéndolo, ¿no?, y soportando la situación. Así pues, yo lo que digo es que podemos ir a pedir esta sentencia de condena, teniendo en cuenta que es una condena a no hacer, a abstenerse de realizar esas actuaciones, esos usos. De tal manera que el condenado, si lo incumple, podrá ser apercibido y condenado en su caso por delito de desobediencia a la autoridad, que no tiene una pena pequeña, tiene una pena de prisión de 3 meses a 1 año, así que es una pena importante. Pero esto puede no resultar útil por la razón que estamos indicando, así que os aconsejo que esa demanda vaya precedida o acompañada de una medida cautelar. Una medida cautelar que se llama, en derecho civil, medida provisionalmente satisfactiva. Es decir, es posible pedirle al juez, alegando una apariencia de derecho, que la tendremos por el mero acuerdo, y alegando por las otras circunstancias que sean un principio de prueba, pedirle al juez que ejecute lo que ya le estamos pidiendo. Es decir, que con 20 días antes de presentar la demanda ya podemos pedirle al juez que inmediatamente lo ejecute y que le requiera al moroso para que se abstenga de utilizar esos servicios comunes, bajo el mismo apercibimiento, porque si lo incumple, incurrirá en el delito de desobediencia. Un minuto, Jesús, solo un minuto, porque sí quiero decirlo, no me dejan, por tanto, desarrollar ya todo el proceso monitorio de la ley de propiedad horizontal. No me dejan. Pero a mí sí que me gustaría, porque yo he visto aquí, se ha hecho referencia a los proyectos, vosotros sabéis que es un foro muy importante y es un foro que luego lleváis peticiones, y yo lo he visto, hay algunas modificaciones a la ley de propiedad horizontal. Y a mí siempre y esto no voy a dejar de aprovechar el momento aquí para poder decirlo, en la actual ley, el secretario administrador con cualificación profesional, etcétera, yo creo que eso conduce a ir acercándonos a la idea de la colegiación obligatoria, aunque no culminado ese proceso, puede por sí mismo y sin necesidad del visto bueno del presidente emitir el certificado del acuerdo liquidatorio. El secretario, administrador, profesional, etcétera, cuando acompaña en la demanda monitoria la notificación del acuerdo, acompaña una diligencia en la que hace constar que no ha podido localizar al vecino en su casa o en su local y lo ha puesto en el tablón de anuncios. En definitiva, se está reconociendo a los secretarios administradores, a vosotros, un poder de certificación por la propia ley. Y yo siempre me he preguntado, si un secretario administrador puede, por su propia autoridad, y porque lo dice la ley, tener esa capacidad de certificación, ¿por qué no puede certificar también, al menos como prueba prima facie, que el resto de comunicaciones realizadas por la comunidad, las convocatorias a juntas, la comunicación de acuerdos, se ha realizado también? Porque estamos cansados de ver en los tribunales cuántas veces que dicen, no, yo no recibí impugnaciones falsarias, contestaciones falsarias, diciendo, no, yo no recibí la convocatoria, no me he enterado del acuerdo. Pues claro, las comunidades no pueden acudir permanentemente al requerimiento notarial o al burofax, porque es muy caro. Entonces se utilizan sistemas como el buzoneo o el correo certificado o el correo normal. Si existiese, se reconociese en la ley esa capacidad prima facie, salvo prueba en contrario del secretario administrador, para certificar que se ha realizado la notificación y el contenido de la misma, evitaríamos todo este tipo de problemas. Y yo creo que es una buena propuesta para trasladar la ley. Me gustaría seguir hablando de alguna cosa más del procedimiento monitorio, pero no me dejan más tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Javier. Bueno, realmente me están diciendo a través de estos
estas comunicaciones, que tenemos un tiempo, digamos, determinado, que somos esclavos del tiempo y, bueno, ser el malo de la película, pero en todo caso es lo que de alguna manera tenemos que llevar a efecto. Ahora se producirá un coloquio, las preguntas dentro del corto espacio de tiempo que tenemos y que formulemos a los ponentes para que nos den su opinión al respecto. En principio habría dos preguntas. En principio para el ponente Vicente. Vicente, la cuestión del contenido de la nueva ley que has comentado, de la ley de la vivienda, ¿podría entenderse que entraría o podría entrar en un conflicto con un derecho superior, como sería el derecho de la propiedad, reconocido y protegido en el artículo 33 de la Constitución, y en su consecuencia podría dar lugar a un recurso de inconstitucionalidad? Sí, tienes. Indudablemente se plantean dos conflictos constitucionales. Uno es el 33, vía derecho de la propiedad, lo he explicado antes. Respecto al artículo 3 de la Ley de Vivienda 12/2023 se plantea ese conflicto. Derecho de la propiedad, artículo 33, pero todavía creo que hay otro conflicto que es el del artículo 14, lo he comentado. La constitucionalidad está un poco ahí entre Pinto y Valdemoro, porque desde luego podría estar en contra del 33 y el 14. El 33 porque, lógicamente, el retraso, lo que establece la exposición de motivos que hemos dicho de desalojos arbitrarios forzosos, no es así. El TJUE ya lo ha dicho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho no es posible estar a la espera de la entrega de la posesión a personas que tengan derecho a recuperar la posesión. Lo ha dicho el TJUE, sentencia reciente. Con lo cual, el posible conflicto con una inconstitucionalidad vía 14 y 33 está encima de la mesa. Y eso, indudablemente, sobre todo el 14. No es posible que a los grandes tenedores, y lo explicaré el 9 en la jornada con Enrique, y también el 14, que estoy con Isabel Bajo en Madrid, en el Colegio de Madrid, lo explicaré. Es decir, no es posible que a un gran tenedor se le exige una vía extrajudicial previa para presentar una demanda, en virtud de la cual el LAJ no te va a admitir la demanda, y que al no gran tenedor todo eso se traslade a una prueba por parte del actor para acreditar una situación que compete al demandado. Desde mi punto de vista, eso tiene un conflicto serio con el artículo 33 porque se está desprotegiendo la propiedad y además incumple el propio artículo 3 que establece como principio y objetivo de la ley la protección de la seguridad jurídica del derecho de propiedad. Si luego lo desproteges con reforma de la LEC, estás atentando contra el propio artículo 3, contra el 33 de la Constitución y contra el 14, en virtud del principio de igualdad. Con lo cual, Jesús, puede ser un tema problemático cuando se judicialice la trascendencia y traslación vía constitucional de la Ley de Vivienda. Tenemos micro, con lo cual... Una pregunta para el ponente, magistrado señor Carranza. Bueno, el artículo 21 al final hace referencia a la mediación y el arbitraje. Parece ser que abre las puertas precisamente a que la reclamación amorosa, la anulación de las cuotas amorosos, se puede realizar a través, digamos, de una mediación, un arbitraje. La cuestión es si en la comunidad de propietarios, para que realmente se someta, o mejor dicho, proceda esa mediación o arbitraje, se requiere un acuerdo de la comunidad y en el supuesto de que se requiera acuerdo de la comunidad, ¿qué mayoría sería la que procediese? Es el último punto del artículo 21, así que no pude llegar. Bueno, pero iba a decir muy poca cosa, porque casi tiene que ser objeto de una ponencia nueva, entera, en la que relacionemos los llamados MASC. Nos inventamos unas palabrotas tremendas, ¿verdad? Medios adecuados de solución de conflictos que se introducen también en la Ley de Propiedad Horizontal, al pairo también de la Ley de Eficiencia Procesal y demás, que lo recoge. Bien, yo creo que hay que partir de un principio general en la Ley de Propiedad Horizontal que a veces nos olvidamos. En la exposición de motivos de la Ley de Propiedad Horizontal se dice que en general las mayorías son las mayorías las mayorías simples, no las mayorías por unanimidad ni las mayorías reforzadas. Por tanto, en mi opinión, para poder someter una cuestión a arbitraje o a mediación, bastaría con una mayoría simple, el 17-6 creo que es, o el 17-7, perdón, para poder someter esta cuestión al correspondiente arbitraje o mediación. Tendrá que acudir el presidente como representante natural o orgánico de la comunidad y llevar esa cuestión al mediador. Pero vamos, no creo que se tengan que exigir, no encuentro ningún motivo, ni mayorías reforzadas ni, por supuesto, la unanimidad. Una pregunta para el señor Carranza también. Se nos dice que cómo hacer cumplir una medida disuasoria. La prohibición de uso de una piscina
si es el reiterado el incumplimiento precisamente de esa prohibición. Es decir, estamos en el tema de la ejecución, de esa dificultad en ejecutar, digamos, ciertos acuerdos que prohíban, digamos, en esas instalaciones comunitarias, pues, el uso de las mismas por morosidad. Hombre, siempre podemos retirar el saludo al propietario. Pero me temo que eso no sería suficiente. Volvemos a la misma cuestión, ¿no? Llegado un momento, a la comunidad no le va a quedar más remedio que acudir al juzgado. Y para acudir al juzgado, vayamos por delante con la medida cautelar, porque obtendremos una respuesta rápida y podremos hacer cumplir esa medida. Porque claro, el moroso que sigue insistiendo en utilizar la piscina contra una prohibición ya recogida en una sentencia judicial, se arriesga a incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial, que ha indicado la pena, que no es pequeña. Yo sé que esto introduce malas situaciones en las comunidades, pero claro, uno tiene que preguntarse también que desde el otro lado también está introduciendo. Es decir, otra de las posibilidades de actuación, me parece más dudosa, es la de acudir a las actividades molestas, insalubres, inmolares molestas, porque realmente es una actividad molesta. Oiga, que usted está infringiendo una norma establecida por la comunidad y está provocando e interviniendo en la convivencia normal y natural. Es más complicado, porque la actividad molesta, insalubre, tal, tiene una definición legal más concreta. Si vamos a los supuestos, no tienen que ver con estas situaciones, pero en cualquier caso yo iría por la vía de la medida cautelar, porque es la solución más fácil y más rápida. Para el señor Carranza, parece ser que, hablando de los intereses, antes has comentado el hecho de que, bueno, cuando se produce el impago de una cuota de comunidad se produce un interés legal automáticamente. Cuando hablamos de los intereses moratorios, son intereses que, digamos, sumamos a ese interés legal, o decimos el interés legal en estos momentos en un 3 y pico, subimos ese interés hasta el 7, el 8, el 10, y en segundo lugar, hasta qué cantidad o qué interés se puede entender que no es abusivo, que no es usurero. Sí, lo he indicado antes. Lo que pasa es que Jesús está perfectamente justificado, porque es que aquí no se oye. Cuando habla el ponente se oye hacia allá y aquí no se oye bien. Sí, vamos a ver, se pueden poner el interés legal, que el interés moratorio que la comunidad quiera, como si pone un 1% o un 0,5% o no pone nada. Lo que está diciendo la ley ahora es que puede incluso superar el interés legal, que es el previsto en el artículo 1108 del Código Civil, que puede ir más allá. Y la propuesta que yo he hecho, tirándome a la piscina, lo reconozco porque la situación de usura no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que pasa es que yo me agarro a la idea de desproporción que se utiliza la ley de usura, intereses desproporcionados con arreglo a las circunstancias del caso. Y entonces he pensado que podría ser una buena referencia. Y esa sentencia, muy reciente, la 258 de 2023, lo que dice es un diferencial de 6 puntos. Por tanto, entiendo, supongamos, no sé a cuánto está ahora el interés legal, no sé, está en torno al 3,5. Bueno, pues hasta 9,5 sería un interés razonable. Bueno, vamos de tiempo, pero vamos a aprovechar. Hay otra pregunta para el señor Porque es que además... Bueno, aquí... Vamos. Para la obtención del acuerdo de mayorías, mayoría simple, estamos hablando del artículo 17.2, ¿no? Para la obtención de esa mayoría simple, para ese acuerdo de esas obras y actuaciones de eficiencia energética, ¿cómo se computa la abstención? Vaya. Podríamos haber empezado por ahí. ¿Qué ganas tenía que me hicieras esa pregunta? Porque claro, aquí hay una diversidad de opiniones doctrinales, entre comillas, tremenda. Eso está clarísimo. Y además está dicho. Está clarísimo. No lo voy ni a responder. La abstención computa. La abstención computa. Es decir, si tenemos 14 propietarios presentes, tenemos que llegar indiscutiblemente a 8. Haciendo el cálculo, 8. Es decir, con lo cual si tenemos una abstención o tenemos varias abstenciones, no es cuestión de
que al final se obtiene la mayoría simple si los que suman sí son más que los que suman no o los que se abstienen no. Ese no es el tema. Si se abstiene la gente, la abstención es un voto. Y como es un voto, te impide llegar a la mayoría simple de presentes en la Junta. Con lo cual la abstención perjudica. Sí que es cierto que ha habido algún sector doctrinal que patrocinaba, no, la abstención no cuenta, no, la abstención cuenta. En la LPH. En la LPH, Enrique. En la LPH. Pero en la LPH es así, y porque la ley no dice otra cosa, y la interpretación doctrinal y jurisprudencial ha sido esa. La abstención cuenta porque si no, no podemos decir, los que se abstienen, pónganse aquí en un rinconcico, y a ver quiénes quedan, los de sí y los del no, y si los del sí ganan a los del no, hagan al sí. No. Si no se llega a 8 en 14, no hay adopción del acuerdo, y entonces nos tenemos que ir al 17.7, segundo apartado, volverlo a intentar antes de ir al juicio de equidad. Para el señor Carranza. Pregúntale de ocupación a él. Sí, ahora le pregunto. En las limitaciones del uso, ¿no? Sí. Respecto de las medidas cuando se limita el uso de una instalación comunitaria, ¿significa que si tiene deuda anterior el acuerdo no se le puede privar del uso? Efectivamente, la ley exige como uno de los requisitos la irretroactividad de la medida. Así pues, si la morosidad viene de antes, no le podemos aplicar la medida. Si aplicamos una medida de privación del uso, por ejemplo, o de incluso de interés moratorio, será a partir del momento en que se adopta. Pero esto es una regla general de todo principio sancionador, ¿no? La retroactividad de la norma sancionadora menos favorable. Entonces, claro, esto también intenta ser un elemento disuasorio, no tiene sentido ya sancionar lo que ya está hecho, sino prevenir en el futuro. Pues yo sintiéndolo mucho y según las instrucciones que me están pasando por esta tablet, me dicen que, bueno, que estamos ya en el tiempo, que tenemos que concluir estas ponencias y por eso simplemente ya daros las gracias por la asistencia, por el interés, dar las gracias a los ponentes. Y aunque ya no hagamos más preguntas, yo sí que espero que fuera de aquí ya por parte del señor Vicente hagamos un pequeño coloquio sobre el último libro, la última novela que tiene, que es El expediente Ámbar. Entonces ya eso lo dejamos, digamos, para otro momento, digamos, más lúdico. Así pues, finalizamos el tema dándoos las gracias a todos y a los ponentes. Muchísimas gracias a los tres por participar en esta ponencia. Perfecto, vamos a dejarle por aquí. Muchísimas gracias. Ding dong. ¿Quién es? Venga, que soy Alba, la del cuarto B, que vengo de parte de los administradores. Ay, hija, ahora saco el monedero para pagarte. Nada, María, que esto no, que esto va de que ahora nos levantamos todo el mundo y nos vamos a comer. Sí, así que ponemos el cronómetro hasta las 4 menos cuarto. Se ruega puntualidad, por favor. ¿Ya está todo preparado en la zona de exposición comercial? Muchísimas gracias. Nos vemos ahora. 4 menos cuarto. 4 menos cuarto.